Gracias, Padre, primeramente por tu presencia entre nosotros, por tu amor y tu misericordia, porque de lo que no servía, Señor, tomaste vidas, de lo vil y de lo menospreciado, para ser escogidos, ser llamados, Señor, y tener un papel a desempeñar en el reino. Y hoy nosotros queremos decirte que somos materia dispuesta para que tú utilices nuestras vidas en lo que tú tengas planeado, Señor. Instrumentos escogidos en tus manos queremos ser, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Es Romanos capítulo 12, versículo 11 al 13. Me lo sé de memoria porque lo decíamos en la iglesia, nos lo mencionaron muchas veces en la escuela dominical, y me lo aprendí de memoria. Y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, dice el versículo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la televisión, no, en la oración. Constantes en la oración, compartiendo con las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia fundada en Roma, a los romanos, a la iglesia, una iglesia de creyentes, los cuales ya estaban firmes, establecidos. Y Romanos es la doctrina básica del cristiano, y esta es una de las cosas que toca el apóstol hacia esa iglesia fundada por él, y hoy está presente para nosotros, para la iglesia de hoy, a través de la palabra. Y es muy claro, muy sencillo de entenderlo. Dicen: lo que requiere diligencia, o sea, lo que importa, no nos desanimemos, requiere diligencia, pongámosle esa diligencia, que no seamos perezosos. Pero dice algo muy importante: fervientes en espíritu, o sea, que nuestro entusiasmo, que nuestra vida esté encendida. Esto lo habla el apóstol en cuestiones terrenales, pero también espirituales. Para ser fervientes en espíritu necesitamos tener también fuego en nuestro interior. No podemos ser fervientes, fervorosos, optimistas, de alguna manera nada más sin hacer nada por nosotros. Tenemos que trabajar en ello. Y una de las cosas que nos da ese fervor en el Espíritu es la unción del Espíritu Santo. Y el apóstol decía: en esto pónganle diligencia, sean fervientes en el Espíritu, sirvan al Señor, tengan gozo en la esperanza. Si es necesario sufrir en medio de la tribulación, pero seamos constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Básica, doctrina básica de Romanos. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque de ella algunos sin saberlo, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Y sobre eso quiero hablar. Fíjese cómo me enfoqué en doctrina básica, pero hay una palabra clave ahí. En Romanos como en Hebreos está la palabra hospitalidad. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? A que cómo nosotros recibimos a alguien en nuestro hogar. Es una bendición recibirlo, es una bendición que esté con nosotros algún familiar, algún pariente, alguien que llega a nuestro hogar, que no es parte de nuestro hogar, pero que llegó, y le preparamos un lugar especial para que esté durante los días que haya destinado a estar con nosotros. Y cuando viene preparamos, cuando sabemos que va a venir, preparamos el lugar. Si no está pintado, le damos una buena pintadita. Si no, las cortinas están un poco sucias, las cambiamos. Hacemos los arreglos pertinentes para que alguien que nos importa se hospede y se sienta a gusto en ese lugar. Y yo recuerdo, leyendo estos versículos y preparando lo que hoy les quería compartir, vino a mi memoria las experiencias de mi niñez, cuando mis padres, siendo cristianos de una iglesia tradicional evangélica, tenían cada determinado tiempo unas reuniones llamadas, ellos le decían juntas, se llaman hoy confraternidades, pero también unas convenciones. Las convenciones se hacían donde venían todas las iglesias. Había como 60 iglesias digregadas en una zona determinada de Veracruz, de Oaxaca,
y de Tabasco, y se juntaban en algún lugar que se ofrecía como sede. Y en cada año, en el mes de agosto, yo recuerdo que ahí en mi pueblito, Angostura, Veracruz, que ya usted lo puede encontrar en el Google si lo pone, ahí se llevaba a cabo la convención anual de las iglesias cristianas independientes. Y recuerdo tengo el recuerdo muy claro, porque llegaba el tren, llegaban en el tren, no había otro medio de transporte, en el tren, y salíamos todos. Ahí era en mi pueblo, una de las diversiones era salir a ver cuando llegaba el tren, y todos salíamos a la calle y se veía la fila hasta allá y veíamos quién se bajaba y quién se subía. Y en ese tiempo, cuando llegaba la temporada esta que le estoy diciendo de la reunión, se ponía bueno en el pueblo, porque llegaban los de Juanita, los de Achotá, los de Bellaco, le voy a decir todos los nombres de por allá, Tustepec, Acayucan, Jaltipan, cosas de acá, que bueno, ya no les menciono, están pensando que hablo en lenguas. Todos esos lugares empezaban a llegar y venían en el tren, y se bajaban bastantes del tren. Y mi mamá, recuerdo que se gozaba. Bueno, en ese tiempo, cuando era la convención, mataban una vaca. ¿Qué culpa tenía la vaca? Pero venían los hermanos, mataban una vaca y se hospedaban en nuestras casas. Por eso no se me olvida, porque a nosotros nos sacaban del cuarto para poner ahí a los hermanos que venían de las Chuapas, Veracruz, porque le tocaron ahí a la familia Tenorio hospedar a los hermanos de las Chuapas, Veracruz, y nosotros nos íbamos ahí a un petate, a un lugar donde quisiésemos, pero era para nosotros una diversión, era un gozo. Y cuando yo veía que llegaban a la casa, mi mamá ya tenía ahí el caldito de gallina listo, ya tenía las tortillas recién hechas, mi papá estaba esmerándose en darles la atención, y nosotros ahí viendo para todos lados. Nos gustaba porque comíamos bien también junto con ellos. Cuando se acababa, era 3 días, y decíamos: no, hombre, hermano, no se vayan, hombre, quédense, la estamos pasando muy bien con ustedes. Que luego volvía la vida a la normalidad. Pero ¿sabe qué? Lo que vi ahí era el espíritu de hospitalidad que tenían mis padres. Y no solamente ellos, también los miembros de la congregación. Y lo veo en la palabra, que es parte de la identidad debe ser parte de la identidad de un creyente, ser hospedador. Cuando llegaban estos hermanitos en el tren, traían alegría al pueblo, pero también traían bendición para la casa que los recibía. Y en la Biblia yo encuentro personas que practicaron esto. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, la Biblia me cuenta una historia en Hechos capítulo 16, que llegaron a un lugar llamado Filipos y empezaron ahí a evangelizar y a todo el asunto. Y una de ellas, una de las primeras convertidas, se llamó Lidia. Dice la escritura en Hechos 16 versículo 14 que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la predicación, el testimonio de los apóstoles, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15: cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió, no les insistió mucho, los persuadió y se quedaron con ella, una recién convertida, abriendo su casa para que lleguen los predicadores. También en otra experiencia, en el último capítulo, bueno, casi el último de Hechos 28, habla acerca de un caso cuando Pablo, después de ser llevado con un montón de hombres en el barco, llegaron a una isla llamada Malta. Y ahí en esa isla llamada Malta dice que había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Ahí estuvo demostrado el espíritu de hospitalidad en estas personas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque voy a ir al pasaje principal de mi tema. Se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 18. Estamos convencidos o creemos que sabemos que cuando recibimos a alguien le tenemos que dar lo mejor, ¿verdad? Tenemos que hacemos un esfuerzo, incluso en el trabajo salimos rápido, o si podemos pedir un espacio para ir con ellos a almorzar o atenderles en la comida, y hacemos arreglos especiales cuando viene alguien a nuestro hogar. Y hoy quiero hablarte haciendo un lugar para la unción.
De la misma manera, así como recibimos a alguien en nuestra casa, así como estos ejemplos que les di, de la misma manera nosotros tenemos que hacer ese espacio especial para la unción, para el ungido y la unción. Y si nuestros invitados, las personas que llegan, nuestros huéspedes nos traen bendición, alegría, si viene tu pariente allá del DF, Mario, de que no te ve en años, imagínate las historias que va a contar, ¿no? Ahí en la comida, a lo mejor te trae un recuerdito de aquellos, te trajo bendición, nos trae buenos recuerdos, gratos recuerdos, nos trae alegría. Cuanto más cuando le abrimos nuestra casa y le preparamos un lugar especial al ungido y a su unción, nos va a traer también todas esas bendiciones. Aleluya. Por eso debemos de tener este espíritu de hospitalidad y de decirle: Señor, no vas a ser un huésped, vas a ser parte de esta casa. Y lo vamos a ver en esta historia, en Segunda de Reyes capítulo 4 del 8 en adelante. Si está ahí, abra su Biblia. Estudiantes, abran su Biblia. Siempre he dicho que la Biblia del estudiante, la Biblia del cristiano debe estar siempre bien usada, ¿eh? Si está nuevecita, despéguele las hojas, quítele el plástico y vamos a empezar. Márquela, ráyela, que se vea que usted la ha leído, la ha comido, la ha humedecido con sus lágrimas, porque de repente estamos leyendo y salta el mensaje, salta la unción del Espíritu Santo hablándonos y no podemos contenernos, y ahí en nuestra Biblia están guardadas esas lágrimas, ¿no? Pero también están saltando esas enseñanzas. Así que si tiene su Biblia, ábrala ahí en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8 en adelante. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. A mí me encanta la Reina Valera, pero vamos a utilizar esta versión. Dice la escritura que cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Fíjate, es el profeta Eliseo que va a una ciudad llamada Sunem y tiene contacto con una mujer rica que vivía allí, pero esta mujer le insiste que fuera a comer a su casa. Dice: después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Encuentro aquí primeramente una mujer, una dama, así como Lidia en aquel versículo del libro de los Hechos, como hospedó a los apóstoles. Ahora aquí hay una mujer en Sunem, la cual le insiste a el profeta que vaya a comer a su casa. Lo invita a comer. Y dice la escritura que, bueno, no, ahí entre líneas puedo ver que pues no le insistió tanto, porque fue, y dice, después de que cada vez que pasaba por allí ya sabía que tenía que llegar ahí. Las recetas de esta mujer sunamita eran muy ricas. Ya me imagino los platillos, ya me imagino las comidas, las aguas naturales y todo el asunto que le ponía esta mujer sunamita a cada vez que venía el profeta, de tal manera que él cada que venía decía: yo ya no voy al Applebee's, voy a ir a la casa de la sunamita. Y dice, pasaba cada día, cada vez que pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer. Lo que quiero que veamos aquí, mujer, dice el versículo que era una mujer rica aquí, pero la versión, la antigua versión o la reversión 60 dice que había una mujer importante. Había una mujer importante de Sunem. Mujeres son importantes en el hogar, son importantes en el matrimonio, son importantes en todo. Sin las mujeres, simplemente sencillo, sabiduría de lo alto llegó. Sin mujeres no hubiese niños. ¿De dónde hubiésemos nacido, no? Si la mujer es tan importante en la maquinaria productiva de nuestra sociedad, y no necesitan pedir una posición, porque nosotros como caballeros y conocedores de la palabra de Dios y el valor que ustedes tienen ya se la hemos dado. Ustedes son una piedra preciosa, un tesoro que no queremos enterrar, sino queremos tener con nosotros. Ustedes son importantes. Y aquí la Biblia me dice que había una mujer importante, una mujer que tiene, a pesar de su importancia y de su riqueza, tiene un buen espíritu.
y le pide al profeta que se quede. Él accedió. Dice el versículo 9: entonces la mujer le dijo a su esposo, fíjate cómo de una invitación pasa a otro, da un paso más adelante. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. ¿Cuándo pasa? De vez en cuando. Y recuerde que estamos hablando de haciendo lugar para la unción. Y muchas veces la unción llega a nuestra casa de vez en cuando. Está interesada en estar con nosotros, está interesada en ser derramada en nuestras vidas, pero a veces llega de vez en cuando. Y fíjate lo que esta mujer dice: este hombre que pasa de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Ella observó, ella sintió, lo percibió y se dio cuenta que Eliseo era un hombre de Dios, un hombre santo, dice el versículo, santo de Dios. Te propongo algo, dijo aquella mujer a su distinguido esposo: construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Qué detallistas son las mujeres, ¿verdad? Siempre poniendo ahí el toque de belleza en el hogar. Uno nada más hay que se acueste, hombre, échale un petate, ¿no? Y aquí esta mujer dice: te ruego, te propongo, hagamos algo allá en esa parte que podemos hacerlo, y vamos a poner una cama, una mesa, una silla, una lámpara, un florerito con un girasol ahí. Y así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Tendrá un lugar donde quedarse. El invitado ya está asegurando su estancia en esta casa. Viene de vez en cuando. Pasa, llegó a lo mejor un día por un momento y salió, pero después llegó cada vez que pasaba por ahí. Pero ahora esta mujer dice: yo quiero que se quede más cómodo y más tiempo si es posible. Por lo tanto, vamos a hacer un lugar para él. Y lo que el versículo dice, en el versículo anterior, esta mujer dice: yo sé que este es un hombre santo de Dios. En otras palabras o en otra traducción puede leerse y entenderse: este es un hombre con unción. Este es un hombre portador de la unción del poder de Dios. Entonces para él vamos a hacerle una habitación. Y le dice: construyámoslo, así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Construyamos proyectos juntos, vamos a hacerlo juntos. La estancia o la retención de la unción no recae solamente en una persona dentro del hogar, sino en los dos, marido y mujer. Hombres, varones, cabezas de hogar, sacerdotes, los cuales buscan y fomentan que la unción esté ahí permanente, que haya ese lugar preparado. Fue un proyecto de dos. Construyamos, mis hermanos, hagamos esto juntos. Nuestra casa se detiene sobre estos dos fundamentos, dos columnas, ¿verdad? Marido y mujer, y luego están los hijos también. Pero nosotros como hombres somos los responsables de nuestro hogar. Si tenemos un hogar bendecido, es porque hemos hecho un buen trabajo, pero también nuestra esposa ha estado haciéndolo, y juntos vamos llevando adelante esa casa en la cual queremos que la unción del Señor permanezca, y le preparamos ese lugar, le damos ese espacio especial a nuestro Dios. Cuando construimos nuestra casa, cuando tú construyes su casa, hacemos un plano, una idea, y pensamos: aquí va a estar una recámara, esta es la principal, esta es la de visitas, aquí va a haber un baño, aquí está la estancia, aquí está la sala de televisión. Y pensamos en muchas cosas, y en lo menos que pensamos es: ¿dónde vamos a orar? ¿Dónde vamos a leer la palabra de Dios? A lo mejor lo podemos hacer en la sala, lo podemos hacer en cualquier lado cómodo, pero ¿qué tal si pensamos: bueno, así como preparamos un lugar especial para la pantalla de plasma de 40 pulgadas con Netflix y la ponemos bien bonita y todo el asunto, ¿por qué no preparar un lugar donde sé que me voy a ir a postrar ahí en ese lugar? Yo sé que Dios está en todos lados, pero si le destino ese punto de encuentro a mi Dios, eso marcará la diferencia en mi casa también. Y yo entiendo que muchas veces usted compra una casa y no hay todo eso,
pero cuando llegamos podemos hacer ese espacio. Amén. Y Dios nos va a hablar. A veces algunos su aposento es en el baño, ¿no? Donde el Señor les habla. Bueno, antes de que estuvieran las redes sociales y todo eso, porque ahora se va al baño con el teléfono para checar correos, emails y todo ese asunto. Pero ¿recuerda usted la película de Cuarto de Guerra? Su cuarto de guerra era un closet. Podemos nosotros acondicionarlo, ¿no? Y no estoy diciendo que así tiene que hacer, porque a lo mejor usted ora en su comedor, ora en su sala, ora en esos lugares. Pero sí, lo que quisiera es que tengamos conciencia de que si le damos lugar a tantas cosas materiales, le demos lugar a la presencia de Dios también. Y aquí esta mujer lo hizo. Vamos a hacer algo especial. Cierto día, fíjese, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Él lo invitaron a comer y fue a comer. Luego pasaba por ahí, ya no iba a los restaurantes, pasaba ahí. Le hicieron un cuarto y él no dijo no. Él dijo, bueno, está bueno, ahora ya está aquí. Pasó, dice que regresó y subió a ese cuarto para descansar. Esto me hace pensar en la característica, en la personalidad del profeta, porque es un profeta. Elías fue su maestro. Ahora él quedó con el manto, la unción de Elías. Y no solamente la unción de Elías sencilla, sino que él lo pidió como en los tacos. ¿Cómo lo pidió? Doble. Con doble. La hamburguesa, ¿cómo la quiere? Doble, triple. ¿Y la unción cómo la quiere? Doble, triple, cuádruple. Este hombre, Eliseo, tuvo la doble porción que pidió, porque vio cuando el Señor levantó a su antecesor, a su maestro, y tomó el manto y llevó a cabo tantas y tantas maravillas, que si usted lee las historias de este profeta, se dará cuenta de todo lo que Dios hizo a través de él. Pues él es el que ha sido invitado a esa casa, y no se puso pretencioso. No le dijo, mira, sí puedo ir, pero si le pones alfombra de tal marca y le pintas con berel y le pides a Alan Peralta que haga el mejor trabajo ahí, que Pepe Nava ponga el piso y Teo la luz, y no le puso ningún requisito. Él aceptó. Al ver aquí que él regresó a Sunem y subió a ese cuarto, puedo ver que es un ungido, pero también una persona humilde, como todo ungido debe ser. Si la unción está sobre ti, no te sientas mayor que los demás. Eres un siervo. Mengua para que Cristo crezca. Humíllate para que Él sea exaltado. Levántalo a Él. Tú y yo somos un burrito en el cual va sentado el maestro, y a Él debemos darle la honra, la gloria y la alabanza. Y si un aplauso me dan, se lo entregaremos a nuestro Dios. Amén. A Él solamente sea la honra. Y cuando tenemos la unción, aceptamos sí las cosas que nos dan, pero la honra y la gloria es para nuestro Dios. Amén. Entonces, ya está ahí, versículo 12, dice: entonces le dijo a su sirviente Giezi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Y cuando ella llegó, Eliseo le dijo lo siguiente a su ayudante. En el versículo 13, Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. La versión Reina Valera dice, todo está bien conmigo, yo vivo en medio de mi pueblo, o sea, no necesito nada. Fíjate aquí, veo dos facetas de esta posición. Es una mujer dadora, es una mujer que sabe dar, pero como que no sabe recibir. ¿Sí? Y bueno, ese es un punto de aparte. Pero esta mujer le dice, ¿quieres que te hagamos algún bien? ¿Quieres que hablemos con el rey? Por ser un profeta, yo creo él tenía esa relación cercana con el rey, con el ejército. Pero ella no se aprovechó de ese. ¿Sabe por qué? Porque su deseo era servir sin recibir nada a cambio. Y ese es el secreto del dar. Cuando damos para honrar al Señor, y cuando damos para ser servidores y no para ser servidos. Jesucristo lo habló muy claramente cuando dijo lo siguiente: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar
y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te recompensará el cielo. Amén. Y precisamente escuchaba el testimonio de mi hermana José hace un rato y le pedí autorización para mencionarlo. Ella, bueno, primeramente también felicitar a Jesús porque ya salió de su bachillerato y salió con un reconocimiento, una medalla de fidelidad. Pero también su mamá le dieron un reconocimiento y una medalla ahí en la escuela porque sirvió durante, ¿cuántos años, hermana? 12 años sirviendo en la cooperativa, en la de padres de familia, en todas las comisiones que había ahí. Y dice mi hermana que muchas veces escuchó el comentario de ¿para qué sirvo ahí si no me pagan? No me dan nada, no recibo nada. Pero ella dijo: yo voy a estar aquí para servir, sin buscar nada a cambio, no por un salario, no le pagaban, pero me da los testimonios de todo lo que Dios hizo por ellos durante todo ese tiempo de servicio en ese lugar. Desde su casa, desde sus deseos del corazón, venta de su casa, compra de otra casa y muchas cosas que sucedieron. ¿Sabe por qué? Porque así como esta mujer sunamita quería dar, sin pensar en que voy a dar para recibir, pero esa es la ley de Dios: cuando damos siempre recibiremos, y más cuando lo hacemos desinteresadamente. Y esto lo hizo esta mujer, pero el Señor quiere darle. Ahora, cuando el Señor te dé, recibe, aprende también a recibir. Él le dijo, fíjate, ella le dijo: no necesito nada. Y se quedaron platicando el profeta y su ayudante, y pues qué pasaría con ella, qué podemos hacer con ella. Giesi le dice Eliseo a su siervo, y él le dice: ella no tiene hijos, contestó el siervo, y su esposo ya es anciano. Aquí no se han escuchado, las veces que hemos estado, no hemos oído risas, no hemos oído que algo se rompa por ahí, nadie ha corrido en las escaleras, no ha habido esa alegría, le falta esa alegría a esta casa. Ella no ha podido tener hijos, y le dijo: llámala de nuevo. Le dijo Eliseo, y la mujer regresó y se quedó en pie en la puerta de aquel aposento, mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Pero ella dijo: no, Señor, exclamó ella: hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsa esperanza. Fíjate, una mujer que da desinteresadamente, que pone todo lo mejor para dar a los demás, ahora no sabe cómo recibir. Y muchas veces suele suceder esto. Hay mucha gente que da, pero si tú le das algo, no, espérate, yo no necesito nada. Y a veces no es por necesidad, sino porque debemos aprender a recibir. En los primeros años que estuvimos pastoreando, que empezamos a pastorear en este lugar, el Señor me dio una lección muy importante, porque una anciana vino aquí y me dio de su mano, me la puso, un billete de 20 pesos. Y yo dije: yo no puedo recibir este billete de 20 pesos. Ella lo necesita más que yo. Y se lo regresé, y ella me decía: no, es una ofrenda para la obra. Y que total que lo tomé y lo deposité en la ofrenda. Y después entendí lo que la palabra de Dios dice: si yo resisto, si yo digo no, estoy deteniendo la operación de la palabra en cuanto al dar. Siembra escasamente, cosechas escasamente, pero cuando siembras en obediencia, cuando siembras para honrar al Señor, aún de lo poco que das, así como aquella viuda que dio sus monedas, de la misma manera será la bendición grande sobre aquella persona. Y aquí yo encuentro que esta mujer no sabía recibir, sabía dar, pero no sabía recibir. Y yo creo que para ser dadores constantes necesitamos sembrar, pero también cosechar. La dádiva es una siembra, daba, pero esta mujer daba sin interés, pero cuando estuvo ya expuesta para recibir, como que se resistió. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios que nunca se queda con lo que nosotros le damos, aunque lo hagamos a veces sin saberlo, la ley está establecida de que el que da, recibirá. Es una ley escrita en la palabra y que se cumple para ustedes y nosotros los creyentes, pero también para son
son generosos. Aquellas personas que ayudan a la gente nunca tienen necesidad, por la ley establecida por Dios, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí esta mujer sembró y cosechó, le abrió la oportunidad a la bendición de Dios a través de su espíritu de hospitalidad a un siervo, a un ungido. Y efectivamente, versículo 17, termino con esto: la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. La palabra de Dios siempre se cumple. Y cuando la unción se mueve, cuando permitimos que el ungido y la unción esté con nosotros, vamos a tener estos resultados. Por eso, amada iglesia, les instamos, les animamos a seguir teniendo ese tiempo especial, así en grupo como iglesia, pero también en nuestras casas. Que también en su casa haya un lugar para el ungido. Y a lo mejor no tiene que construir algo. Si lo quiere hacer, puede hacerlo. Algunos yo sé que lo tienen, pero no es necesario. Pero sí decirle: Señor, esta casa es tu casa, este hogar, Señor, que sea bienvenida tu unción, que sea bienvenida tu presencia. Tener al ungido en nuestra casa. Esta mujer, la sunamita, invirtió con el fin de tener a Eliseo y su unción. Y la unción le trajo muchos beneficios, le trajo bendición, le suplió una necesidad, obtuvo una bendición para ella. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacer para que la unción permanezca en nuestra casa? ¿Qué tanto necesitamos hacer para que el Espíritu Santo, que es la unción, esté en nuestros hogares, se manifieste? ¿Qué tanto estás dispuesto? ¿Qué precio puedes o consideras que estás dispuesto a pagar con el fin de que la unción y su ungido esté en tu hogar? Y a veces no es precio económico, sino es precio de cosas personales. Es de apagar un rato la televisión para escuchar un poquito su voz en oración. Muchos dicen: es que no tengo tiempo para orar. Y si es cierto, no tienen tiempo, están muy ocupados. Y no tengo tiempo, y así como no tenemos tiempo para orar, no tengo tiempo para esto, para lo otro, pero cuando se necesita, se hace. No tengo tiempo para visitar a mis hermanos, no tengo tiempo para ir a ver a mis padres, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Pero el día que muere, hacemos el tiempo. Y si lo hacemos mientras están vivos, sería mucho mejor. Y muchas veces con la unción, con la oración, con el tiempo de comunión con el Padre, estamos muy ocupados, no tenemos tiempo. Sí tenemos, nada más hay que hacerlo, hay que organizarlo. Y muchas veces no lo tenemos porque estamos muy ocupados en otras cosas que para nosotros son importantes. Vemos el ejemplo en dos hermanas, y no voy a abundar sobre eso, pero una decidió dejar las cosas diarias para tomar un tiempo con el Señor. Y el mismo Cristo dijo: ella ha tomado la mejor parte. Pero es un momento en el cual nosotros debemos decidir, así como esta mujer decidió junto con su esposo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, esposo, si construimos un aposento? ¿Qué tal si tu esposa te dice hoy: ¿qué te parece, viejo? O amor, bomboncito, osito, como te diga. ¿Qué te parece si hoy oramos antes de dormir? Porque ya van muchos días que yo me acuesto primero, yo oro, y pues tú te quedas viendo a Jacobo Zabludowski. Los millennials no saben quién era él, ¿verdad? Tú te quedas viendo las noticias para estar bien informado. ¿Qué te parece, mi amor? O él que te diga: mi amor, ¿qué te parece hoy si hoy no lavas los platos como siempre lo haces, y no, mañana temprano, y hoy vamos a orar? O mañana temprano nos levantamos y oramos, o vamos a leer, o mira, te comparto algo de él. ¿Qué te parece si hacemos un cambio con el fin de tener la unción
del Espíritu de Dios en nosotros. De este tema o de este versículo nació Unción del Cielo, la canción que cantamos aquí por un tiempo, se canta en otras iglesias, pero nació de esa decisión. Y cuando nosotros estamos dispuestos a cederle parte de nuestro tiempo, parte de nuestro hogar, de nuestro diario vivir al Señor, Él se quedará con nosotros. Y la Biblia me dice que cuando tengo la unción, tengo al ungido, y Cristo es el ungido de Jehová. Él dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y lo ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, para sanar al quebrantado de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él es el ungido. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si yo hago un lugar para el ungido, yo tengo la unción. Pero el ungido hoy está tocando la puerta diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Me hiciste un aposento, y toca a la puerta del creyente. Tengo un aposento para mí. Si alguno abre, dice el versículo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la comunión íntima con el Padre. Esa es la relación con el Señor y bajo la unción del Señor. Y tú y yo lo podemos tener. Nuestra casa cambió desde el momento que decidimos que nuestra casa fuese un aposento para el Señor, un aposento para su unción. Y tuvimos que dejar muchas prácticas que llevábamos a cabo, despegarnos de cosas, y fue difícil, pero poco a poco lo logramos. Nosotros no somos santos, vemos la tele de vez en cuando, pero ya no es lo primordial. Ahora hay otras cosas que hacemos, pero gracias a esa decisión que tomamos juntos como matrimonio, así como este ejemplo bíblico, así también nosotros decidimos: ¿sabes qué? Hay mucha televisión, no más televisión, no más fútbol. Yo les testificaba que el sábado veía 4 partidos. Empezaba el de las 3 con el del Toluca, luego seguía con otro, hasta el de los Chiapas, y todo veía, hasta que un día el Espíritu Santo, después de estar viendo partido y medio ahí, me dijo: ¿qué provecho estás sacando de esto? Y yo le dije: sí, es cierto, Señor, he perdido minutos de vida, he perdido tiempo valioso y no he ganado absolutamente nada. Y en ese momento me decidí: Señor, no más. Y ahora no sé qué pasa con el fútbol. Lo único que sé del fútbol es que la pelota es redonda, pero ya no sé nada más. Y me gusta. Lo único que supe ahora del Cruz Azul fue un milagro del Señor. Sí, y eso lo supe porque fue un milagro. Si no supiera nada. Pero sabe que todas esas vanidades son cosas que sí las veo de vez en cuando. A veces me pongo a ver ahí cómo va ahorita está ¿la qué? Está la Eurocopa. Y viene la Copa de Oro, ¿no? ¿O cómo se llama así? La Copa de Oro. Y ya va a empezar el torneo aquí en nuestro país. O sea, son cosas que podemos seguirlo haciendo, pero no tienen que ser lo más importante. Que si estoy viendo el partido del Barça contra el Real Madrid, en el minuto 40 y el Señor me llama, yo voy a apagar esa televisión y voy a ir con Él. Amén. Y ese es hacerle un lugar para la unción.